Qué lindo verlos aquí y realmente nos gozamos de estar juntos hoy. Para igual todas las personas que nos puedan ver en las redes sociales, que sea una linda mañana, el momento en el que nos estén viendo. Y en verdad qué hermoso es poder estar juntos en la iglesia. Realmente es bien interesante cómo, yo no sé si usted lo nota, pero es una dinámica bien especial, porque venimos de tantos lugares tan distintos, tan diferentes, tantas formas, y todos somos unidos bajo un mismo lugar, con un mismo corazón, un mismo espíritu, una unidad, y adorando al Señor. Y creo que eso es algo maravilloso que no se ve, en especial en el tiempo en el que vivimos, no se nota tanto. Así que como usted sabe, creo que es algo maravilloso de poder disfrutar y gozarnos en esta mañana. Así que mira a la persona de su lado y dígale buen día, que Dios te bendiga. Bueno, al lado va a estar su familia, así que mira a la persona que está atrás y adelante, tóquele el hombrito y dígale buen día, que Dios te bendiga, hermano, hermana, feliz domingo. Presta atención a la pantalla, le voy a hacer recuerdo de qué estamos hablando en esta semana. Estamos hablando de esta serie llamada Distanciados y durante estas 4 semanas estamos hablando y viendo y conociendo un poco de cómo acercarnos al tema de la reconciliación. Y como usted sabe, hay una variedad de cosas ahí que no solamente va, como les dije, al tema de la pareja o el matrimonio, sino abarca todas las áreas de nuestra vida y todas las relaciones que usted y yo tenemos alrededor de nosotros. Entonces es algo bien importante de poder hablar. Si usted recuerda, la última diapositiva de la semana pasada era exactamente esta. Confesión más arrepentimiento más perdón nos llevaba a pensar en una reconciliación con Dios. Y si no recuerda o no vio o no estuvo la semana pasada, hablamos de que el primer paso para poder practicar esto no es inventar una receta, sino es practicar e imitar algo que ya deberíamos estar viviendo, que es una reconciliación con Dios. Y usted y yo a través de esto podemos imitar lo que ya está sucediendo en nuestra vida y practicarlo y darlo en amor y dar perdón, como también pedir perdón a aquel al que hayamos dañado. Y dijimos que este era el punto de partida. Y por eso decíamos que la misma fórmula que debemos imitar nos ayuda a tener una reconciliación
con otros, una reconciliación entre otras personas y con las personas que están alrededor nuestro. La semana pasada le hice hacer el ejercicio de que piense de qué manera podríamos recordar o pensar en que venía a nuestra mente. Lo primero, siempre viene la situación difícil que estamos viviendo cuando pensamos acerca de reconciliación. Entonces, todos y cada uno de nosotros caemos en este saco, en esta bolsa. Todos entramos porque para todos nos afecta esto. Todos tenemos alguna situación en la que estamos distanciados o hemos tenido, tal vez ahora no, y eso es bueno, pero hemos experimentado alguna situación como esta. Entonces es importante que usted y yo tengamos esto en mente. Ahora, el primer punto que tenemos ahí es la confesión y nos abarca muy bien saber qué es confesarse, qué es la confesión. Porque yo sé que en esto hay mucha confusión. ¿Y sabe cómo lo sé? Lo sé porque nosotros venimos, en especial los hispanos, venimos mezclados de una variedad de ejemplos específicos y grandes y variados de cultura y de religión. Entonces todo esto fluye en nuestras vidas y cada uno de nosotros genera su propio concepto de qué es confesar. Pero la verdad es que nos conviene y nos compete entrar bien en conciencia de qué significa confesión, de qué es la práctica de confesar y qué es lo que la Biblia nos insta a poder practicar en esto, imitar, ejecutar en esto. Y es algo que usted y yo le estoy por seguro que necesitamos aclarar. Entonces, ¿qué se entiende por confesar? Esa es una gran pregunta. Y no le voy a dar una respuesta específica, decir el diccionario dice esto o el diccionario bíblico nos dice tal, sino quiero llevarlo a poder ver algunas formas de entender qué compone la confesión y a través de eso usted y yo vamos a poder agarrar el panorama completo de qué significa esta práctica y esta acción. Lo primero que quiero recordarle es que la confesión va a partir del mismo principio que aprendimos la semana pasada. Todo parte de una manera vertical, nuestra relación con Dios, y luego se practica y se imita y se ejecuta de manera horizontal, en nuestra relación con todos los demás que nos rodean. Y esto es bueno. Pero antes de seguir caminando, quiero decirle esto. Mientras estuve estudiando y viendo y recogiendo material y todo para poder hacer, encontré específicamente un artículo del autor Justin Jackson, el artículo está en inglés, pero lo encontré y me pareció que algunos de los puntos son muy precisos para ayudar, así que no quiero caer en plagio y que usted luego lea un artículo y diga, pastor, usted se copió los puntos. No quiero caer en eso. Así que quiero decirle que algunos de los puntos que estamos tocando hoy los estoy tomando de la línea de este artículo porque me parecieron muy fáciles y sencillos para que cada uno de nosotros pudiese entender a qué va relacionado esto de la confesión. Y sabes, junto con esto, quiero recordarte algo que es importante. La Escritura, a lo largo de la Escritura, a lo largo de lo que la Biblia nos explica, a lo largo de lo que la práctica y las historias nos muestran, hay un punto fundamental que tú y yo necesitamos saber aquí. Y es que el perdón proviene ¿de quién? De Dios. Dios otorga perdón, Dios da perdón. Y el perdón proviene de Él y proviene por medio ¿de quién? Hablamos de Él todas las semanas. De Jesús. Todas las semanas. El perdón viene de parte de Dios y proviene por medio de Jesús, de la obra completa de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero dejarte saber esto porque tal vez el primer punto que necesitamos aclarar en nuestra mente es a quién o a qué nos necesitamos confesar. Porque yo sé que venimos de una práctica posiblemente ritual en el que necesitamos estar delante de alguien para hacerlo o con alguien para hacerlo. Ahora quiero aclararte bien qué es lo que dice la Escritura porque no vamos a desestimar algo ni a afirmar ninguna otra cosa al azar, sino que quiero decirte que hay una necesidad de que tú y yo practiquemos y generemos un hábito de poder hablar con alguien para expresarle nuestras fallas y nuestros errores. Ahora la pregunta es ¿con quién? Y la respuesta
es que puede haber dos personas con las que tú y yo podemos hablar. La primera es que tú y yo podemos ir a acercarnos a Dios completamente y únicamente a Él y confesar y abrir nuestro corazón de nuestras fallas y nuestros errores con Él. Pero también que tú y yo podemos acercarnos a algún otro hermano o alguna otra persona con madurez en el Señor y poder hablar con esta persona para poder confesar errores y prácticas que hayamos cometido. Y esto es importante recordar, porque hacer esto de una manera práctica con alguien va a hacer que tu corazón y mi corazón, nuestra mente, haga como una confesión de fe, como un statement, como una declaración en la que dice, yo voy a ponerme en guerra contra esta práctica que no está correcta o este hábito que está haciendo daño a mi vida. Entonces el poder confesarlo y hablarlo con alguien da libertad también. Y quiero mencionarte esto porque Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Interesante la forma de usar las palabras aquí del autor. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y quiero dejarte saber esto y aclarar esto, porque sé que es uno de los puntos de partida donde más confusión tenemos. En especial, si tú vienes de un contexto católico, la pregunta es, ¿yo debo confesarme con alguien o solamente debo confesarme con el sacerdote? Y eso es una pregunta muy válida, porque es una práctica muy válida si tú vienes de ese contexto. Lo que quiero decirte es que no desestimamos eso, sino es algo que produce valor, pero no es únicamente con esta persona. La Biblia nos habla de que aquella persona que es justa, que está en el Señor, puede ayudarte a crecer en esta área. Y también tú puedes dar el paso de simplemente acercarte en algunos temas a Dios y hablarlos única y solamente con Él. Así que quiero que tengas esa paz en tu corazón, porque yo sé que en el corazón a veces nos genera esto y no damos el camino y no damos el paso para confesarnos porque no sabemos ni siquiera por dónde parte, o tal vez ni siquiera sabemos y entendemos qué significa. Ahora vamos a desglosar un poquito para que podamos entender de qué significa. Pero antes de desglosar, te voy a dar una advertencia más. No es una advertencia, es un peldaño más que quiero que tú puedas entender. Antes de poder practicar algo, creo que es muy bueno saber por qué es importante practicar. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar cuál es la importancia o por qué es importante confesar. O de dónde primero viene el valor de esto. Porque realmente tú y yo no practicaríamos algo que no tiene un valor, ¿verdad?, para nuestra vida. Si te doy el ejemplo de si el deporte no tiene un valor específico para tu vida, difícilmente tú vas a aceptar la invitación a un partido de fútbol o a un partido de vóley o a algo de practicar un deporte, ¿verdad? Siquiera a correr. ¿Por qué? Porque no significa algo importante para ti. Quiero decirte que la importancia de esta práctica de la confesión viene porque viene cuando tú y yo entendemos la importancia de estar reconciliados y del bienestar entre una relación. ¿Y sabes de dónde tú y yo imitamos este entendimiento? ¿De dónde tú y yo adoptamos esta moralidad? De Dios. Porque tú y yo imitamos lo que proviene de Dios. Tú y yo reflejamos la imagen de Dios. Aún así caída y con nuestros errores que tenemos, parcialmente reflejamos esa imagen hermosa de Dios. Y en el diseño de Dios no está que haya distanciamiento entre las relaciones, sino está que haya unidad. Así que cuando hay algo alrededor de nosotros que está quebrado, que está distanciado, tú y yo lo percibimos y lo resentimos de una manera en la que decimos, esto no está bien, esto genera dolor, esto genera malestar, esto no es algo que debería estar allí. Así que automáticamente tu esencia, de la manera que has sido creado, te impulsa a decir, hey, necesitas reconciliarte, necesitas ponerte a buenas. Ahora, es diferente que ahí tú empieces a luchar con tu orgullo, que empieces a luchar con tu ego y con distintas cosas y no quieras hacerlo, eso es muy diferente. Pero la necesidad primordial es que tú y yo reflejamos la imagen de Dios y cuando reflejamos esta imagen, la unidad es el punto en el cual vamos a estar luchando y en el cual vamos a encontrar la necesidad de reconciliarnos.
Y el parte de confesarse, o el confesar, es el primer paso para poder reconciliar. Y la verdad es que esto es importante porque, ¿sabes? Lo que quiebra una relación es causa del pecado. Por donde veas, la situación que pasa, que rompe una relación, siempre está fundada e impulsada por algún pecado. Y cuando tú y yo vemos esto, vamos a entender que la esencia del pecado es romper y distorsionar lo que Dios ha creado. Aquello bueno, aquello con buenos propósitos que Dios ha hecho, el pecado lo corrompe y lo distorsiona. Y entonces tú y yo, cuando practicamos algo así, cuando dejamos que esto influya en nuestro pensar, en nuestro actuar, lo que se va a dar como resultado es que se va a distorsionar o se va a romper aquello bueno que Dios ha creado para vivir. Y entonces ahí toma importancia, la verdad, reconciliarnos. Dicho esto, quiero mostrarte el primer punto para que tú y yo sepamos de qué habla confesarse. Y confesarse, lo primero que significa es salir del escondite. Salir del escondite. ¿Y sabes por qué esto suena tan interesante? Te voy a mostrar una frase que dijo San Agustín. Al no confesarme, Señor, solo te ocultaría de mí mismo, no yo de ti. ¿Qué está diciendo? Al no confesarme, al no abrir y decir la verdad, lo único que estoy haciendo es creer que estoy ocultando, que te estoy ocultando la verdad a ti. Pero la verdad es que solo me estoy yo ocultando de ti y tú lo estás viendo todo. Y eso es algo que tú y yo debemos reconocer. ¿Sabes? Cuando tú y yo vemos las escrituras y vemos la cantidad de historias, de hecho, desde la primera que tú y yo podemos leer en Génesis, Adán, ¿qué es lo que hace cuando falla? ¿Alguno ha leído esa porción de la escritura? ¿Qué hace? Se esconde. Se esconde detrás de los árboles, se oculta. Y cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Es que estaba oculto. ¿Y por qué? Porque tenía miedo. Porque estaba avergonzado. Y es que el pecado es lo que genera vergüenza y miedo. Porque tú y yo reconocemos que estamos delante de un Dios santo. O estamos delante de una relación que tú y yo hemos afectado. Entonces, es interesante porque lo primero que tú y yo debemos saber es que confesar nos impulsa a salir del escondite. Y cuando tú y yo salimos del escondite, en vez de encontrar un palo o un balde de agua fría para que nos despierte y luego un garrotazo para que nos bote del lugar, la verdad es que lo que tú y yo encontramos es esperanza. Porque cuando tú y yo salimos del escondite, del miedo y de la vergüenza, podemos hallar esperanza de restauración y de reconciliación. A diferencia, y no sé si les ha pasado, pero yo estoy más seguro que sí, pero cada vez que uno falla empieza a hacerse una historia aquí. Cuando uno comete un error, ¿no les ha pasado? Soy el único que me hago historias aquí en la cabeza. Uno empieza a pensar, y es que, ¿qué va a decir? ¿Y ahora qué va a hacer? Ay, no, seguro está hablando con tal persona. Uy, no, seguro va a hacer esto, seguro me va a decir aquello. Claro, yo sé que tenemos una base de datos de dónde sacar eso, ¿no? A experiencias anteriores. Pero la verdad es que uno empieza a hacerse historias. Ese es nuestro escondite. Y en base a esas historias empezamos a escondernos y tratar de no afrontar la verdad. Pero sabes, cuando tú y yo acercamos a la confesión y decimos, ok, esta es la práctica que debo seguir, y sé que es difícil, no voy a decirte que no, porque a veces la confesión nos genera más vergüenza que el mismo hecho que hemos realizado. Pero es el paso correcto, porque nos ayuda a salir del escondite y decir, he cometido un error, pero quiero restaurar, quiero reconciliar. Y el primer paso es ir con Dios en este punto, pero luego nos tocará salir también si hemos dañado a alguien. Entonces, confesarnos significa salir del escondite, pero confesarnos también significa dejar un lodazal sucio y volver a las aguas limpias y refrescantes de la gracia. ¿De qué estamos hablando? Y te decía que cuando tú y yo salimos de esto, o salimos del escondite,
tenemos y recobramos esperanza. ¿Y sabes cuál es nuestra esperanza? Que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de amor, es un Dios que nos da una segunda oportunidad, es un Dios que nos ayuda. Y de una manera bien interesante, Dios resume en Jeremías algo que habla acerca del pecado y dice: me han abandonado a mi fuente de vida, dice Dios, y han cavado para sí propias cisternas, pero son cisternas que están agrietadas y no retienen el agua. Y básicamente lo que nos está diciendo en esta porción y lo que está tratando de mostrar a través del profeta Jeremías es que Dios está diciendo: yo que tengo la vida, que les estoy dando y que sé cómo guiarles y conducirles, cuando ustedes no quieren caminar y escogen el pecado y dicen: bueno, yo creo que tengo mejor decisión, me oculto y así continúo por 30 años de mi vida hasta que todo se acabe. No, Dios la verdad lo que está diciendo es: mira, tú tienes la oportunidad de acercarte a mí, quien da vida, quien da perdón, quien da gracia, quien restaura. Deja de tomar tu propia decisión en base a tu ego, en base a tu orgullo, en base al miedo, a la vergüenza. Y acércate porque yo te puedo ayudar. Deja de buscar la opción en esas cisternas defectuosas, en esa agua sucia, en esos jarros que van haciendo chorrear todo. Y ven y aliméntate de mí. A través de mí puedes restaurar. Y es interesante porque la Escritura nos está mostrando que la confesión nos permite salir de un lugar en el cual estamos tal vez enfangados, sucios, dando vueltas y en medio del dolor y sufrimiento. Esa es la imagen que nos muestra. Y nos permite acercarnos a un lugar donde hay agua limpia, donde podemos descansar, donde podemos disfrutar, donde podemos restaurar. Y esto es algo hermoso de poder ver. Porque el confesar significa más que simplemente dar palabras, sino es una acción que no solo está englobando la relación entre tú y yo, o tú y otra persona, o yo y otra persona, sino que está englobando nuestra esencia y nuestra relación con Dios. Así que si tú te pones a pensar, es como una L. Viene Dios y tú, todo relacionado, y esto se proyecta para las demás personas. Y es algo importante. Y sabes, confesar también significa algo más. Confesar significa celebrar el Evangelio. Ya sé, me preguntarás, ¿qué está hablando, pastor? ¿Cómo que celebrar el Evangelio? Mira, lo que pasa es que reconocer el pecado es el resultado de conocer a Dios. Hace un momento te acabo de decir, tú y yo podemos reconocer que necesitamos reconciliarnos. ¿Por qué? Porque imitamos la moralidad que Dios tiene. Tú y yo tenemos conceptos de bien y de mal. ¿Por qué? Porque los hemos recibido de parte de Dios. Porque si no, tú y yo seríamos como un robot, como un pedazo de madera que no distingue entre el bien y el mal. Pero tú y yo hemos recibido la gracia de poder hacerlo de parte de Dios. Entonces, si tú y yo reconocemos que hay algo que está mal, eso significa que tú y yo en una medida conocemos a Dios. Te lo repito. Si tú y yo reconocemos que hay algo que está mal, que es un pecado, eso significa que en una medida tú y yo conocemos a Dios. Y eso es algo valioso. Y sabes, confesarse significa que tú y yo reconocemos y disfrutamos de esto. Y celebramos que ese evangelio, que ese acercamiento a Dios esté activo en nuestra vida. ¿De qué manera lo celebramos? Mira, dice primera de Juan 1, del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú y yo tratamos de ocultar y mantenernos en el escondite, no estamos viviendo realmente cerca. Pero si tú y yo salimos del escondite y abrazamos esa cisterna de agua limpia y nos metemos a nadar en ella, estamos celebrando lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. Y tú y yo acercamos a Dios y decimos: Señor, he cometido un error. Necesito que me perdones, necesito que me ayudes a cambiar, a ser transformado. Necesito que me ayudes a restaurar la relación que he lastimado. He lastimado a mi esposa, he lastimado a mis hijos, he lastimado a mis hermanos, he lastimado a mis padres.
He sido grosero con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia, con el pastor, con tanta gente. Y tú y yo podemos acercarnos a esto. Juan lo que está haciendo es que nos está mostrando que Dios es fiel y justo, y esta afirmación es de una manera tan interesante que está mostrando que Dios es justo y al mismo tiempo que Dios es bondadoso. ¿Cómo? Está mostrando que Dios es justo porque no va a omitir el pecado de la gente. Pero está mostrando que Dios es bondadoso porque va a perdonar. ¿Dónde se resuelve esto? Esto se resuelve en la cruz. Porque Jesús pagó el precio por el pecado y al mismo tiempo nos abrió el acceso a la bondad y el perdón de Dios. Y entonces tú y yo tenemos la posibilidad de, a través de la confesión, celebrar que Dios es fiel y justo. Es justo y bondadoso. Disfrutamos del perdón, pero también al mismo tiempo disfrutamos de la bondad y de la restauración. Así que cuando tú y yo confesamos, estamos celebrando que vivimos en el Evangelio también. Y sabes, antes de que te duermas, lo último es confesar. Significa que nos estamos mirando al espejo para ver la realidad. Aunque no crean, yo veo sus caras de aquí y sé los que están cabeceando, los que están bostezando. Yo sé que hay algunos que se sientan un poquito más abajo y se tratan de ocultar en la cabeza el del frente para bostezar. Pero los veo desde aquí, no crean que no. ¿Sabes? Lo último que quiero que tú sepas en esta mañana o pienses es que confesar significa que nos miramos al espejo para ver la realidad. Y como mencionamos hace un momento, el resultado de conocer a Dios es que vemos reflejado algo que está mal. Vemos cuando hay una falla, cuando hay un error, cuando hay un pecado de por medio que está destruyendo una relación alrededor de nosotros o algo en nosotros, y tú y yo tenemos un poquito de conocimiento de Dios, eso va a salir como una alerta. ¿Te das cuenta? Va a estar allí pendiente. ¿Cómo? No va a ser una señal visible ahí en el ojo que va a estar parpadeando en color rojo como en un auto. Pero ¿cómo va a ser? Vas a sentir malestar, vas a sentir miedo, vergüenza, vas a sentir incomodidad, porque el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de recordarte y de guiarte a la verdad. Y ¿sabes qué es lo que también va a hacer? Es que el resultado de estar cerca de Dios es que tú y yo vamos a amar al prójimo. ¿Cómo dice la Escritura? Como a nosotros mismos. Y constantemente tú y yo vamos a sentir, aunque no nos guste, vamos a sentir ese impulso de tener misericordia, de amar, de tener empatía por el otro. Aunque no sea una característica natural, tal vez. Yo te puedo decir, para mí no es una característica natural tener empatía por alguien. Pero la verdad es que el Espíritu Santo me ayuda inmensamente en esto. Y cada vez que digo, ay, tengo que levantarme para hacer esto para alguien, o puedo dormir un tanto más, es el Espíritu Santo de, ¿cómo te sentirías en su lugar? Bueno, me levanto. Bueno, me pongo a hacer las cosas. Bueno, con amor empiezo a servir. Con entrega y sacrificio. Y sabes, cuando tú y yo somos movidos por el Espíritu Santo, vamos a encontrar algo. Y es que cuando tú y yo nos vemos en el espejo, tú y yo vamos a ser motivados a pensar en cómo se siente la otra persona, a tener empatía. Y cuando tú y yo nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que tú y yo no tenemos nada de diferencia con la otra persona. Tú y yo somos iguales. Delante de los ojos de Dios, tú y yo somos amados de la misma manera. El mismo sacrificio y el mismo precio por tu vida y por la vida de la otra persona ha sido pagado idénticamente. Así que la otra persona tiene el mismo valor que tú tienes, el mismo valor que yo tengo. Y esto nos debe mover a caminar en humildad delante de Dios y primero decir, Señor, reconozco que he hecho este mal, ayúdame a empezar a caminar en la restauración. Y estás confesando delante de Dios lo que has hecho. Y después irás delante de la persona con humildad y dirás, te he herido, te he causado dolor. Independientemente de cuál haya sido la manera, tú podrás acercarte a explicar esto, a hablar esto. ¿Y sabes cuál es un punto aquí grande e importante?
No justifiques las cosas. Acepta tu responsabilidad. Porque tú y yo somos responsables. Y nos encanta justificarlo porque no queremos sentir vergüenza ni miedo. Pero la verdad es que somos responsables. Y la mejor forma de caminar a esto es que tú y yo no justifiquemos, dejemos a un lado el orgullo y abramos la puerta a caminar a la reconciliación. Junto con esto, reconoces ese error, primero con Dios, pero delante de la otra persona también. Y sabes, te tengo que decir la noticia que tal vez no nos gusta oír. Pero la verdad es que cuando tú haces esto, decir lo siento posiblemente no va a ser suficiente. Y es que cuando decimos lo siento simplemente es un juego de palabras, pero la verdad es que el proceso de restaurar y de pedir perdón y de reconciliar a veces toma un poquito más. Porque se ha quebrado confianza, porque se ha hecho una herida, se ha lastimado de alguna manera. Y este proceso nos tiene que llevar a que tú y yo en el corazón pongamos otra declaración y decir, bueno, ahora me toca, tanto como me comprometí para hacer daño y ponerme orgulloso, me tengo que comprometer para ser paciente y constante con el proceso de reconciliarse. Y aquí te tengo otra noticia que tal vez no te va a gustar tanto, pero es posible que esto no vuelva a ser como antes. Es posible que la relación que se ha roto pueda no volver a ser igual. Pero aquí hay una buena noticia. Es posible también que sí pueda ser igual. O es posible que aún vuelva a ser mejor. Vaya a ser mejor. No sé si se han dado cuenta o han tenido la experiencia, pero cuando somos niños, todos tenemos a alguien que nos cae súper mal. Cuando somos pequeñitos. Y saben, el otro día estaba leyendo una estadística y decía, aunque hay muchas amistades que se pierden con el tiempo, pero decía el 70% de las amistades más duraderas son entre los amigos de la niñez que más odiábamos. A ese niño que tú le tenías mayor rencilla por un tiempo y luego empezaste a ser amigo y luego te perdonaste con él, porque obviamente no eran situaciones difíciles tal vez, pero te perdonaste con él y luego empezó a trabajar esa situación y se tornaron mejores amigos con los años. Son las amistades que más duraron. ¿Qué nos muestra con esto? No que pelees de niño, tampoco que odies a nadie. Nos muestra que el proceso de reconciliación puede llevar a algo que estaba roto a algo mucho mejor. Y sabes, no será en todos los casos. Y eso es algo de lo cual tú y yo debemos ser conscientes. Pero ese camino necesita un compromiso de nosotros de cambiar, pero también de amar a la persona en el proceso que está sanando. Y mientras tú y yo vamos haciendo esto, debemos respetar la decisión del otro. Respetar la decisión de aquel al que hemos lastimado. Pues que es posible que tal vez la persona diga, no, claro, hasta aquí dejamos esto así y ya. Y pues obviamente uno no va a quedar feliz con eso tal vez. Pero es posible que suceda. Como es posible que tal vez también se acepte el perdón, te otorguen perdón y a través de eso, aunque con un tanto de desconfianza, se empieza a trabajar en reconciliarse nuevamente. Y estaremos exponiendo estos detalles un poco más adelante. Pero el primer punto aquí en esta receta, digámoslo así, que vimos, aunque no es receta, es algo que tú y yo imitamos, pero el confesar significa todas estas cosas que vimos. El confesar significa que tú y yo salimos del escondite, significa que tú y yo dejamos este lugar donde estamos dando vueltas y corrompidos y sucios y abrazamos más bien la gracia de Dios. Significa que tú y yo estamos celebrando el Evangelio que conocemos en Jesús, aquella libertad que nos ha sido dada, el perdón, pero también el gozar del bienestar de Dios en tu vida y en tus relaciones. Y significa que nos vemos al espejo para ver la realidad de lo que hicimos y tomamos responsabilidad y acción para generar reconciliación. Así que si volvemos a la pregunta del principio y nos decimos qué se entiende por confesar, creo que la mejor respuesta es que tú y yo estamos imitando el carácter de Dios
para reconciliar aquello que estaba distanciado, aquello que estaba roto, por un proceso de amor, por un proceso, claro, de aceptar responsabilidad, un proceso de ser consistente y perseverante en trabajar aquello que se ha dañado, en cambiar aquello que se ha corrompido. Y sabes, en esta mañana quiero pedirte que tú puedas salir de este lugar abrazando esa gracia. Sí, hay muchas cosas que no sabemos cómo van a pasar después de confesar el pecado, después de confesar el error, después de abrazar el decir, bueno, tengo que restaurar esto, no sé cómo va a funcionar, no sé cómo va a salir, tengo miedo, tengo vergüenza, pero después de abrazar eso, tú puedes abrazar la gracia y la esperanza en Dios de que Él puede restaurar, de que Él puede reconciliar, y de que a través de eso, pues la esperanza que puede haber en nuestro corazón es que puede haber una relación mejor de lo que hubo. Pero necesitaremos, esto es de dos, ¿no? Y necesitaremos respetar la decisión del otro. Pero lo más, tal vez, trascendente que tiene que quedar en nuestro corazón es que tú y yo tenemos vamos a ponerlo así, la responsabilidad de hacer todo lo posible por reconciliar lo que hemos dañado. Y esto es algo bueno. Es una buena iniciativa que tú y yo podemos tener en el corazón. Y para hacerlo, abraza esa cisterna de la gracia, abraza esa agua de vida que tenemos en Dios. Y deja que Él te guíe. Y entiendo, a todos nos da vergüenza, a todos nos da miedo. Pero eso no tiene que ser el límite para que tú y yo no reconciliemos las cosas en nuestras vidas, ni reconciliemos las situaciones que están alrededor de nosotros. Quiero pedirte que puedas cerrar los ojitos allí conmigo, le podamos dar gracias a Dios y podamos pedirle que pueda obrar en nuestras vidas. Y una vez que terminamos de orar, puedes pasar a recoger el pan y el jugo para que celebremos la Santa Cena en esta mañana. Señor, quiero pedirte que tú puedas obrar lo que yo no puedo obrar, que tú puedas usar la semilla que sembramos hoy para poder trabajar en el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí sentado hoy, esa reconciliación. Señor, yo no sé qué pasa en la vida de cada uno. Me encantaría poder tener la sabiduría y tener la inteligencia y la habilidad de poder solucionar lo que cada quien pasa, pero soy solo un hombre que puedo tratar de hacer lo mejor posible en tus manos. Pero lo más hermoso de todo esto es que contamos contigo. Y tú no estás limitado por ninguna de estas cosas. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes si hoy estamos viviendo ocultos, tratando de cubrir la verdad, o estamos saliendo del escondite, o ya hemos salido de allí. Tú sabes si estamos luchando con el lobo alrededor de nosotros, y tú sabes si hemos abrazado de verdad esa agua de vida que eres tú. Tú sabes si estamos celebrando y practicando el Evangelio o realmente estamos decidiendo no hacerlo. Y tú sabes si estamos viendo la realidad en un espejo de vernos a nosotros mismos como coiguales con otros y trabajar en reconciliar o simplemente una vez más seguimos ocultándonos de esto. Pero quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, porque como tu palabra nos muestra, no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de tu reino, somos hijos tuyos. Y nuestra manera de comportarnos es más que simplemente una declaración de fe para los que no creen, sino más bien es una declaración de bienestar para aquellos que creemos. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a disfrutar de esto. Señor, ayúdanos a salir de esa prisión que el pecado, que el dolor nos genera. Es posible que aquí estemos personas que tenemos relaciones rotas por más de simplemente un tiempo, tal vez por años. Y quiero pedirte que tú nos des el valor de reconciliarnos, de tener libertad primero contigo, pero luego dar libertad a la otra persona en medio de estas situaciones. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, de tu iglesia, y te doy gracias por esto, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amada iglesia. Pase por favor a tomar el pan y el jugo y celebremos hoy la cena del Señor. Creo que ya todos saben, pero por si acaso quiero recordarle, la tapita de abajo tiene el pan, la tapita de arriba tiene el jugo, quite primero la de abajo para que no se derrame todo. Y ahí tiene el pancito. Y sabe, quiero recordarle que esta reconciliación, usted y yo la celebramos con Dios. Y lo que decíamos, celebre el Evangelio, la confesión significa celebrar el Evangelio también. Usted y yo tenemos una ventaja tan grande, tan grande. Y no sé si le pasa, yo no sé cuánto tiempo usted conoce al Señor, cuánto tiempo de que usted se ha acercado al Evangelio, pero no sé si usted logra identificar cómo era su vida antes y después de Dios. Y yo sí, me acuerdo de eso y por eso le quiero compartir eso. Porque yo me acuerdo que aunque tal vez no haya tenido un mundo de situaciones encima, las situaciones que tenía eran suficientes para sentirme ahogado. Eran suficientes para no tener esperanza. Eran suficientes para decir, sí, lo que se espera de mí es que haga lo peor. Pero desde que conocí a Cristo, cada día tengo la esperanza, cada día gozo de saber de que aunque aún tengo errores en mi vida y aún tengo situaciones alrededor de mí y aún cometo errores, tengo la esperanza de cada día de que las situaciones en las que fallo puedo reconciliarlas. En las situaciones en las que hierro y las áreas en mi vida que son un error o que dejo que el error continúe, pueden ser transformadas y renovadas. Y ¿sabe? Ya no vivo como triste, sino vivo más bien alegre y gozoso. Porque sé que hay un Dios que me ama tanto y tan profundamente que esas tal vez efímeras situaciones que yo vivo para otros, para Él son importantes. Y me ama tanto que ha pagado un precio alto para rescatarme y tenerme a su lado. Y eso no es solo para mí, sino es para cada uno de ustedes también. Y que cuando tú y yo celebramos esta copa y este pan, recuerda eso. Hay un Dios que te ama profundamente. Ha entregado la vida de Jesucristo, su único Hijo, para salvarte, para pagar un precio que tú y yo no íbamos a poder pagar, pero hoy poderte dar esperanza. Y quiero recordarte que cuando tú celebras y yo celebro esto, recuerdes eso también, esa reconciliación que tú y yo estamos hablando, discutiendo hoy, pensando y tocando puntos para renovar nuestra mente y entender, es algo que Dios te ha dado como un regalo grande a ti y a mí. Quiero pedirte que puedas participar del pan y del jugo y oramos al terminar. Padre, gracias, porque la única forma en la que podríamos hablar esto es que tú nos has dado, nos has reconciliado contigo y nos has regalado esto. Y te pido, Señor, que cada día que caminamos nos ayudes a tomar el valor tan importante y tan serio que esto conlleva. Gracias te damos, Señor. Y te pido que al celebrar esta cena, al celebrar esto, Señor, este pan y este jugo, podamos tener en nuestro corazón este punto importante, que tú nos has amado y nos has reconciliado contigo. Y por esto es tan hermoso celebrar este acontecimiento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Reina, por favor, pasa.